Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya, qué pena dañarles el almuerzo. Em, Me honra que en primera fila esté Mafe Morales, la mejor publicista mujer de este país, para mí. Gracias, Mafe. Arranquemos, ¿no? ¿Quién tiene clicker? Nosotros venimos de Macán y esta no es una conferencia, es una charla, ¿no? Nadie aquí da cátedra de nada, creo yo. Y se llama Tan solo 10 años, porque nos separan 10 años. En esos charts de las generaciones aparecemos en renglones bien diferentes. Sí, probablemente Alejo, y hoy justamente vamos a hablar de eso. Él es probablemente generación X, yo soy un millennial y hoy estamos a cargo básicamente de dos departamentos que son complementarios. ¿Sí? En el caso de Alejo, Alejo es director creativo ejecutivo. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Sí, así es. En español, marica. 45 añitos. ¿No parece, sí o qué? Sí, y yo en mi caso dirijo el departamento de estrategia en Macán y tengo 35 años. Y justamente digamos que nos separan 10 años, probablemente 10 años, donde él ha hecho muchísimas más campañas que yo, ¿sí? Donde probablemente digamos que yo vengo de una formación también diferente y eso es justamente lo que queremos nosotros hablar hoy. ¿Sí? Y a pesar de que nos llevamos 10 años de diferencia, quisimos ponerle un picantico y un nivel de complejidad a la vaina y le dijimos a personas 10 años menores o en muchos casos 20 años menores que hicieran preguntas justamente de la industria, preguntas que ustedes probablemente si están en la academia en este momento probablemente puede que les lleguen, ¿sí? Y son preguntas que vamos a ir resolviendo más a nivel de charla. Y vamos a buscar también personas 10 años mayores, pero no encontramos sino a Perea y nada más. Entonces, pues nada, arranquemos. Sí, Alejo, y esta primera pregunta me acuerdo la hacía un community, ¿sí? Un community que tiene 25 años y nos preguntaba, venga, ¿qué pasaba en su mundo, en el mundo en su primer año de carrera? ¿Quién sabe qué es el Y2K? ¿No sabe? Cuando cambió el año de 1999 al 2000, hubo un pánico tecnológico porque creían que ese cambio iba a hacer que los sistemas colapsaran. ¿No? La gente sacó plata, su plata de los bancos y fue una cosa así como un poco apocalíptica. Ese año llegué yo a la publicidad y fue muy importante ese año porque le hizo tomar conciencia al mundo del poder que tenía la tecnología, ¿no? Y desde ahí se construyeron muchos cambios hacia futuro. Y es importante también porque había una agencia en Colombia a la que Mafe pertenecía precisamente, que se llama Low, y era como la que mejor trabajo hacía en ese momento. Y todos vivíamos descrestados por lo que hacía Low. El 1 de enero del año 2000, Low sacó un aviso que decía, en vista de que el mundo no desapareció, no se terminó, no se acabó, pedimos excusas a nuestros proveedores y clientes por no haberles dado regalo de Navidad. Era un poco lo que decían ahorita de una época en la que se escribía más y se hacían muy buenos textos. Yo les confieso que no tenía ni puta idea que era Y2K, eso parecía como un producto de Avon, pensé que era un producto de Avon. Y me enteré esta mañana de lo que era cuando Alejo me profundizó sobre el Y2K y hay un montón de moda y movimientos y demás. Pero Alejo probablemente sí vio esto. Y sí, alcen la mano, todos conocen Wikileaks. ¿Todos conocen? Pues figúrese que esta vaina, yo entré a la industria en el 2012, también gracias a Mafe. Mafe, yo llevaba 2 meses como practicante y tuve la oportunidad de entrar a DB cuando estaba en el liderazgo de Mafe. Mafe, te quiero mucho, ¿sabes? Y figúrese que me tocó esta vaina, ¿sí? De los Wikileaks, que hasta el día de hoy básicamente nos ha perseguido porque nos entregó una vaina del putas que fue el valor de la verdad. Qué tan importante es la verdad para nosotros y la transparencia que hoy básicamente están pidiendo consumidores de las marcas. Y ese fue básicamente nuestro primer año y había muchas más preguntas, Alejo, de cuál fue la primera campaña exitosa.
Pues yo no sé si exitosa, pero fue con cariño. Esta era la continuación de una campaña que fue icónica en la cultura colombiana. No sé si se pueda poner. Sí. Dale play. Mire, ahí no hay nada metálico. Por eso los detectores de los aeropuertos no la pueden pillar. Así que lo que vamos a hacer es que apenas usted entre al aeropuerto, yo llamo a la policía y la sapeo. Y mientras estén en la confusión capturándolo a usted, aprovechamos y metemos otra mula. ¿Qué dice? Se le mide. ¿Usted aceptaría? Una de cada 2 mulas es delatada por los propios narcotraficantes. Por eso, no sea mula. Y decimos que era exitosa porque realmente el número de mulas se redujo. Yo no sé si por la campaña, porque ya no se dejaban coger tanto. Digamos que la data era otra cosa en esa época. Yo me acuerdo mucho de esa campaña, yo cuando era chiquito la veía en Discovery Kids. Me acuerdo mucho de esa vaina. Y fíjese que a mí me tocó otra vaina totalmente diferente. Ustedes van a ver Las anuncio. audiencias eran otra cosa. ¿Cómo? Las audiencias eran Sí. otra cosa. A mí me tocó un escenario absolutamente diferente. ¿Sí? 2012, 2013, algo que pasaba en Colombia que se llamaba las guerras de las promociones. A mí no me tocó un anuncio altamente creativo, disruptivo para ese entonces. Me tocó una hijueputa promoción. Sí, pero lo bonito detrás de todo esto fue una de estas promociones que logró ser alto contraste básicamente en la industria. Y era esto, probablemente alguno de ustedes haya participado, se haya ganado esta vaina o estuvo expuesto básicamente a este anuncio. Llegó algo nunca antes visto. El avión de premios P&G. Reúne 5 marcas diferentes de P&G, incluyendo Oral-B. Deposita gratis los empaques en etiquetas con tus datos personales en un sobre en centro de entrega o principales supermercados y participa por uno de los 3 aviones llenos de premios. Esta es la promoción más grande en la historia de Colombia. Hágame el favor, un avión hijueputamente lleno de premios para los consumidores. Pero esto digamos que fue bonito y sobre todo uno empieza a ver 2 mundos radicalmente diferentes. Uno donde probablemente en las ideas y el contar historias era muy importante, pero es que figúrense que a mí me tocaron los briefs que ya tenían un montón de objetivos. ¿Sí? Todo se podía básicamente medir. Desde el brief que recibíamos de esto era cuántos clics vas a recibir, cuánto tráfico al landing vas a recibir, cuántos probablemente canjes o personas o first party data vas a recibir. Y eso empieza a ser diametralmente diferente, ¿sí? De cómo aquí hay una construcción de marca y aquí empieza, digamos que el origen, o por lo menos el mindset en el que a mí me tocó vivir, que es básicamente un mindset orientado a resultados. Y todo tenía que ver justamente con los resultados. La otra campaña también tuvo resultados, no creo. El referente en la industria. Dicen que cuando uno conoce una banda que le gusta o un artista, lo que debería preocuparse es encontrar cuáles son los referentes de ese artista. Ahí es donde se le abre el mundo musical. Cuando yo empecé a conocer gente que me parece brillante en la publicidad, como Lucho Correa, como Rodrigo Torres, como Sokolov, me di cuenta que casi todos tenían en común a alguien. Ese alguien era Tony Segarra. Y hoy en día Tony Segarra sigue siendo el gran pensador de la publicidad hispanoamericana. Los que no lo conozcan, por favor, prepárense para caer enamorados. Pero además tiene una cosa que es muy difícil encontrar y es una concordancia entre lo que piensa y lo que pregona y su trabajo. El trabajo de Tony Segarra es absolutamente maravilloso y por eso desde el inicio, desde el primer artículo que leí de él, caí absolutamente enamorado. Si de esto se llevan simplemente el conocimiento de que existe alguien que se llama Tony Segarra y lo pueden leer, se pagó adictos. Y vean que a mí me tocó una vaina diferente, ¿sí? Porque en gran medida ya no hay referentes, ya no hay pensadores tan profundos en la industria publicitaria como Tony Segarra. ¿Sí? Y no es por llevarle la contraria a Alejo, en mi caso digamos que es nadie y muchos, ¿sí? Porque yo vengo de una generación que se alimenta de muchas cosas, tal cual lo que ustedes están haciendo hoy. Cogen conocimiento de Alejo, cogen conocimiento de mí, probablemente de las personas que estaban aquí, estas chicas maravillosas, y ustedes van construyendo básicamente su propio conocimiento. Pero a mí me tocó nadie, y eso tiene una razón de ser, porque en gran medida cada vez más
hay estrellas o personalidades de la publicidad cada vez más efímeras. Sí, ustedes ven probablemente un creativo que está en la cúspide y probablemente en 2 años es otro y probablemente en 6 meses llega a ser otro. ¿Sí? Y esa es la razón de por qué nadie y muchos. ¿Sí? Y tiene que ver justamente con un rasgo de generación, e inclusive digamos que esto puede llegar a sonar difícil o fuerte en algún momento, pero yo siento que en gran medida ya no existen Tony Segarras porque nos parecemos más a la moda de Sara. ¿Sí? Cada vez talentos, cada vez más efímeros, con menos profundidad, que si ustedes leen a Tony Segarra, yo lo he leído muchas veces y es muy interesante, y he visto, digamos, que lo que ha hecho Tony Segarra, nosotros actualmente tenemos muy pocos Tony Segarras, pero también tenemos muchas fuentes de donde cogemos inspiración. ¿Sí? Yo puedo mencionar a Mafe Morales, que está acá, ¿sí? A Eduardo Suárez, que es una persona que me ha inspirado a mí muchísimo, a Andrés Jiménez, que está por allá atrás, a Álvaro Fuentes, hay muchos, usted todavía no, mentiras, trabajamos muchísimo con Alejo, pero esa es la razón, digamos, que de por qué nadie y muchos. Sí, pero había otra pregunta que de hecho tiene mucho que ver con esto, y es, venga, ¿cómo Alejo, cómo se hacía o cómo era el PR de sus tiempos? ¿Cómo se ponían de moda las cosas? ¿Cómo se posicionaba la gente? La gente no, las ideas. Al final era la idea, el proyecto, la campaña, lo que estaba enfrente. Y uno tenía nociones, lo hace una agencia, sabía que ahí trabajaban unas personas, pero no era tan consciente de una persona en particular. Obvio, había líderes como Tony, obviamente, pero en general las ideas se autopromocionaban a sí mismas. Era casi una viralidad en un mundo que no era tan digital. Entonces, por eso creo que me tocó ese marketing de las ideas por sí mismas, las marcas por sí mismas, los proyectos por sí mismos. Sí, y en este caso, digamos que a mí me tocó algo diametralmente opuesto y tiene que ver mucho de por qué no hay celebridades o por qué no hay, digamos, que estas figuras de largo aliento, y es que a mí me tocó el marketing de las personas. Y en gran medida, digamos, que tiene que ver, porque hoy son las personas, ya no se trata de ideas, se trata de personas. Sí, y ustedes ven probablemente un artículo hoy que escribe una persona en un medio como Copu, y lo que se encuentran es, más allá de leer el contenido, ustedes se encuentran comentarios de crack, 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 crack. Sí, y se trata es básicamente quién tiene más barra, quién es el niño popular del barrio, y se ha perdido mucho eso, marica. Y yo creo que eso es algo que de verdad a mí me parece el putas de la generación o los 10 años que nos llevamos de diferencia, que ojalá volviera de nuevo a la industria. Pero es chévere estar acá, o sea, por esa nueva forma existe Adictos, ¿no? Entonces, también tiene su gracia. ¿Seguro? Es otra pregunta, sí, que esto realmente es bastante curioso, es ¿qué era de la industria le tocó a usted, Alejo? Mamamos harta pizza, harto pollo, harto vale de taxi. Y era porque una dinámica distinta, se le gastaba mucho tiempo a hacer la idea, a pensar la idea. Se dudaba. ¿Puede ser de otra manera? ¿Puede haber algo mejor? ¿Se puede hacer de otra forma? Y eso gasta tiempo. En momentos podría llegar a ser ineficiente, porque además nos consumía un poco la vida. Muchas noches pasamos haciendo eso. Pero también, la gran mayoría de las veces, el resultado hacía que valiera la pena. Sí, había en cambio, digamos que me tocó la era del salario emocional. Sí, donde probablemente nosotros somos de una generación, ustedes lo han escuchado y nos han hecho la crítica mucho tiempo, que somos un poquito más frágiles. Sí, somos un poquito menos de relaciones de largo plazo. Y esto, digamos, que trae algo tremendamente positivo en el fondo. Sí, y es que se cuida más al profesional. Sí, y los departamentos que muchas veces no se mencionan acá, sí, los departamentos de recursos humanos empiezan a cuidar cada vez más el talento. ¿Por qué? Porque el talento se puede migrar más rápido y el talento puede salir más rápido. Y el talento ustedes lo ven probablemente teniendo relaciones con menos tiempo, probablemente relaciones de un año o inclusive hasta menos de agencia en agencia. Y eso trae cosas positivas, y es
empezamos a preocuparnos más por la salud mental, empezamos a preocuparnos muchos más por los beneficios, y digamos que son dos cosas totalmente diferentes de lo que le tocó a usted versus lo que me tocó a mí. ¿Cómo crecían las personas? Se crecía un poquito aguantando, se crecía esperando, se crecía siendo pacientes. Era el trabajo el que te llevaba, no los amigos, no las influencias, no las oportunidades. A veces uno llegaba a un sitio como con la mentalidad de tengo que quedarme mínimo 2 años. Y pasaban 10. Pero al final tenía, creo, muchas satisfacciones. Porque eso que implica relaciones de largo plazo con personas. Grupos que trabajan, parches, amigos y amistades construidas desde el profesionalismo y desde el trabajo del día a día. Y eso es una cosa muy bonita que tiene esta carrera y que no se debería perder. No sé si se esté perdiendo. Yo trabajo con muchos amigos y agradezco todos los días eso. Y tengo amigos en casi todas las agencias y sé que en algún momento podré volver a trabajar con ellos. Pero esas relaciones y esas amistades se crearon a punta de esa forma de crecer. Y vea que eso es una vaina generacional. Sí, ustedes probablemente vieron a sus papás que podían permanecer 40 años en la misma empresa hasta pensionarse. A nosotros y por las mismas dinámicas de la industria, nosotros vemos personas saltando de trabajo en trabajo para crecer. ¿Sí? Y eso es algo que a mí personalmente, yo siendo, y en muchos casos, digamos que empezando mi carrera, saltaba y saltaba para esto. Hasta que realmente me abrazó así a Macán como yo era un gamincito y me cogió y me abrazó y me consintió. Y me dijo algo del putas que ojalá ustedes se llevaran esto y es el valor de hacer apuestas. Y el valor de aprender de personas que pueden durar 10 años en una industria y saber que esta industria es de sub y baja. ¿Sí? No les voy a decir que hay veces que comemos mierda, pero esa mierda vale toda la pena. ¿Sí? Y ese valor realmente de hacer apuestas, créanme que los va a llevar muy lejos. ¿Sí? Esas son dos cosas que, de nuevo Alejo, esa mierda me encantaría que la aprendiera realmente todo el mundo. No es que tome las decisiones todas con las tripas, pero lo más bonito de esto es escuchar una idea o que se te ocurra una idea y sentir algo adentro. Eso es lo más bonito que hay para mí. A veces se le olvida un poquito la estrategia, tiene que lograr tal cosa, pero es tan emocionante y cuando se transmite, se comparte esa emoción que hace que valga la pena. Y eso, no sé si un odontólogo sienta eso con esa calza, diga, siento aquí, qué bien me quedó. Eso lo tenemos nosotros. Y no digo por eso que no haya que tomar las decisiones con información, nada de eso. Pero el día en que se pierda el gut feeling, pues esto pierde un poco de sentido. Y eso me acuerda mucho, inclusive la semana pasada que duramos 2 horas discutiendo sobre una idea. Y yo le sacaba a este hijo de puta datos, y datos, y datos, y datos. Pero detrás había algo muy bonito y es que justo en el centro llegamos a una vaina impresionante. Sí, yo en mi caso, digamos que vengo de una formación, vine hace poquito de hacer una maestría en ciencia de datos, tiene que ver mucho con ciencia de datos. Y a mí me encanta decidir con la data. Sí, pero entiendo que aquí hay 2 órganos diferentes que están trabajando. Sí, pero todos llegan justo a la mitad con una vaina muy interesante. Sí, que eso es lo bonito y de lo que hemos empezado a aprender mucho. A mí me parece que está bueno el performance, lo entiendo. Obvio, los negocios lo necesitan, no me tienen que explicar mucho para saber por qué es importante, pero yo sí prefiero que esté acompañado de buenas ideas y de conexión emocional y que pase algo y que sea distinto y que sea diferente. El 6 de febrero de este año fue el día para mí más triste en la historia de la publicidad. ¿Se acuerdan qué pasó? Que todos estábamos haciendo dinosaurios. Y todas las marcas estaban orgullosas por hacer el mismo fucking dinosaurio. Y eso no tiene gracia. Nadie entra a trabajar en creatividad para hacer lo mismo que los demás.
Entonces está bueno el performance, pero yo sí creo que es un poco mejor si tiene algo de creatividad, algo distinto, algo emocionante. Y yo no creo sencillamente, y creo que Alejo lo dijo bien, yo no creo en la creatividad sin performance. Sí, y yo creo que la creatividad sí o sí se tiene que medir, sí o sí tiene que orientarse a resultados. Sí, yo no concibo una buena creatividad que no esté pensada desde un funnel. No concibo en una buena creatividad que no tenga un objetivo, digamos, que detrás. Al final de cuentas, creo que No son excluyentes, Sí, no son no son miradas excluyentes. excluyentes. Creo que lo que está al fondo es, estamos hablando de lo mismo desde visiones distintas. ¿Qué admiramos cada uno como de esa o la nueva o la vieja escuela? Yo admiro la capacidad de ejecutar. A mí me enseñaron a cotizar. ¿Necesita un video? Vaya, cotícelo. La gente necesita un video, va y lo hace. A mí eso me ha enseñado un montón. Y lo aplaudo y me parece buenísimo. Llevar las cosas a la acción es de lo mejor que hay hoy. sí, yo en mi caso, Alejo, yo creo que les admiro muchísimo la capacidad de resolver. Y yo se lo decía antes, creo que la generación de Alejo se parece mucho a Romario. Todos conocieron a Romario. Romario jugaba muy bien al fútbol, pero lo que realmente los críticos del fútbol y demás alababan de Romario eran sus movimientos sin balón. Sí, y ustedes... Y Aristizábal también. Y Aristizábal también. Y yo creo que esta generación, 10 o 10 años después, tiene justamente eso. Puede haber un mierdero, el hijo de puta armado, y llega una generación como ellos y resuelve en 3 segundos. Nosotros muchas veces necesitamos de una presentación de 50 slides para resolver algo que ustedes lo pueden resolver en 3 segundos. Sí. Y eso es tremendamente valioso. Pero marica. eso está relacionado con una de las cosas más horribles que tiene mi generación. Y es cuando decimos, venga, yo lo hago. Como tan pedante y como tan aburridorcito trabajar con alguien así. O sea, mucho. Ahora, Alejo, ¿usted qué admira de las visiones de las diferentes generaciones? Yo tengo que confesar que hay cosas de esa visión práctica que me gustan, ¿no? Cuando dicen esto es un trabajo. Sí, tienen razón, es un trabajo. Creo también que es mi vocación, es a lo que le he dedicado la vida, es a lo que más le puedo agradecer yo. Pero es verdad, es un trabajo, es innegable. Entonces hay cosas de esa mirada práctica sobre la industria que me parece que están bien, ¿por qué no? A mí me parece realmente muy valioso y es algo que yo lo aprendo todos los días y creo que se ha perdido mucho en la industria, que es ese romanticismo alrededor de la idea. Sí, creo que el mismo mundo vertiginoso nos lleva muchas veces a desconectarnos, a sentir amor por una idea y lo que tiene ustedes son jordanos, auténticos jordanos de la publicidad. ¿Sí? Que pueden estar con una idea, obsesionarse, enamorarse tanto con una idea hasta que la hacen, la ejecutan. Si ustedes probablemente les han hablado de esto, ideas imposibles que van y suben y se la presentan a un cliente y a otro cliente, el cliente se las tumba y vuelven y lo hacen y vuelven y lo hacen. Y ese amor realmente por las ideas creo que puede llevar a esta industria, si nosotros como generación también lo hacemos, a otro lugar. Por las ideas, por la carrera, por la gente. ¿Y cuál es la virtud que admiran? Yo admiro la determinación. A mí me enseñaron que no se renuncia, o al menos no se renuncia sin no tener algo asegurado. Ustedes van y renuncian, chao. Y eso es chévere. Esa determinación está relacionada con esa capacidad de ejecución, ¿no? Es lo que hace que el mundo esté cambiando positivamente en muchas cosas. La determinación de ir y hacerlo. Yo admiro mucho eso de los más jóvenes. Trato de apropiármelo un poco. Sí, nosotros inclusive hablábamos antes en mi caso como generación yo prefiero que me atajen a que me tengan que empujar. Sí, y yo desde que asumí la dirección en Macan de estrategia, yo tengo un objetivo clarísimo, es convertir el departamento de planeación en una startup. Una startup que desarrolla productos, que crea nuevas formas de hacerlo. Y creo que en ese camino lo más valioso que yo me he encontrado es la anticipación de ustedes. Sí, de ver cosas que probablemente por el mismo carro que va a 200 kilómetros por hora no lo ve. Y eso digamos que es valioso. Sí, que yo le decía muchas veces,
en el buen sentido, no en el mal sentido, ustedes son zorros viejos, ¿sí? Y ven lo que probablemente una generación 10 años más joven que usted sencillamente digamos que no ve. Y eso es muy valioso para la industria. Todo este carretazo es para decirles que creemos que no es necesario coincidir. No estamos aquí para pensar exactamente igual. Y las generaciones que se encuentran hoy en día en las agencias son valiosas por todo lo que particularmente tienen, pero sobre todo por lo que pasa cuando coinciden en el mismo lugar. Y eso digamos que estoy en esta sí absolutamente de acuerdo con usted. Sí, porque realmente lo que necesita esta industria es complementarse y complementar 10 años de diferencia tanto para arriba como hacia abajo. Y eso digamos que es muy valioso. Porque creemos que la industria necesita equilibrio. Creemos que cuando nos vamos hacia un lado de la balanza todos, creamos desequilibrio. Está bueno el hoy, está buena la tendencia, está bueno el performance, ¿cierto? Está bueno lo efímero, pero se necesita la creación de marcas, se necesita el pensamiento a largo plazo, se necesita darle valor a las marcas. Nuestro negocio es el de aumentar el valor de las marcas. Y eso se tiene que lograr con las acciones del hoy, pero también con las acciones hacia el futuro. Que cuando todas las acciones pequeñas se junten, creen una historia más grande. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Macan y lo hacemos desde los equipos. Es una agencia que está siendo reconocida por traer gente muy experimentada. Pero ¿a qué venimos nosotros si no es ayudar a que un montón de chicos que están llegando encuentren su carrera, encuentren su vocación, la desarrollen, ¿cierto? Y se vuelvan esos publicistas que desean ser. Pero para eso necesitan una mirada equilibrada y una forma de hacer el trabajo equilibrada. Eso es lo que creemos nosotros acerca de la industria. Sí, y en eso mi esposa puede dar fe, mi esposa está acá. Lo mucho que yo amo Macan, ¿sí? Y amo Macan precisamente por esto. ¿Sí? Es que creemos, como Macan, en equipos de personas con décadas de diferencia. Ese conocimiento realmente es súper poderoso. ¿Sí? El tener un Alejo sentado al lado de un community o un analista de datos que apenas está entrando a la industria. ¿Sí? Y con alguien ensanduchado como yo, sentado digamos que en la misma sala de juntas pensando en algo que realmente puede ser muy valioso. Y en eso creemos. ¿Sí? Y creemos en equipos de personas con décadas de diferencia. Y esto es, amigos, lo que queríamos traerles. Y aquí simplemente si nos quieren escanear. Con ese código QR acceden a mi Viper. Sí, Alejo iba a traer el Viper para la vaina, pero aquí estamos y lo que necesiten, saben que por aquí estamos y estamos a un QR de distancia. Gracias. Vale, ahí me dice. Ok. Bueno, ¿tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿De una? Ya voy para allá. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, un placer escucharlos. Yo soy de México y pues la realidad es que soy publicista y veo que estamos perdiendo esta generación de publicistas. Yo no sé cómo vamos a lograr que al término de la generación de publicistas como tú, Alejo, pues podamos realmente volver a enamorar a las personas de la publicidad, porque estamos en el performance y yo lo veo, pues todos estamos casados con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo retener a las nuevas generaciones para enamorarse de los conceptos creativos que tanto nos gustan? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar de pensar en esto como un trabajo y tener conciencia de que afortunadamente es de las profesiones que más permite no pensarla como un trabajo, no pensarla en lo que me están pagando hoy por hacer algo. Lo que estoy haciendo hoy está asegurando lo que me van a pagar en el futuro, si lo quieren ver en términos de plata. Pero cuando uno empieza a ver la carrera desde los ojos de la vocación, ahí cambia la cosa. ¿Qué estoy construyendo yo
nos encanta hablar de construir marcas y del performance en el corto plazo y en el largo. Ese mismo pensamiento tendría que aplicarse a la propia vida de uno. Y este mensaje del equilibrio me parece que es exactamente aplicable a la vida de todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy que hace que sea exitoso en la tarea que me están poniendo? Pero cómo eso me ayuda a construir algo hacia el largo plazo. Ahora, si mi conclusión es, yo estoy aquí momentáneamente, como pasa, García Márquez trabajó en publicidad, Chespirito trabajó en publicidad, William Ospina trabajó en publicidad y lo hicieron momentáneamente para solucionar algo y luego dedicarse a sus cosas. Eso también es válido, eso también es válido. Pero preferiría de alguna forma rodearme de gente que tenga vocación, que quiera hacer esto toda su vida de la mejor manera, o al menos de la mejor manera mientras está acá. Para eso se necesita dejar de pensarlo como un trabajo. Hay que pensarlo como una carrera, por eso es de largo plazo, y como vocación. Sí, yo justamente digamos que esa pregunta tenía algo similar a lo que decía Alejo. Sí, yo creo que lo primero es tratar inmediatamente de eliminar la fecha de caducidad de los perfiles. Sí, que llegan a una industria y dice voy a estar 5 años y después quiero saltar a mercadeo o quiero saltar a una startup o quiero saltar, digamos que hacia otro lado. ¿Y cómo se puede eliminar esa fecha de caducidad? Que es horrible pensar en un profesional que tiene fecha de vencimiento en la industria. Eso es horrible, es horrible. Y creo que en gran medida la forma de hacerlo es gran parte de lo que hemos visto en esta presentación. Creo que la industria publicitaria hoy se le ve más el look que el alma. Y creo que el alma es lo que toca volver a traer hacia y ser visible realmente para todos. Menos jeans de Zara, más alma. Y creo que eso es, que para mí lo hablaba con Alejo, algo supremamente importante, que la gente siente, los perfiles sienten la pasión de trabajar en publicidad, que vuelva ese romanticismo por la idea, que se pueda, digamos, que hablar el performance con la creatividad, que a pesar de que el mundo vaya tan rápido, sí, y vaya de nuevo usando vaqueritos con fecha de caducidad, tratar de buscar más para adentro y recuperar el alma justamente de la industria. Hay una cosa que quisiera agregar y es no pelear con el cambio. El cambio es constante siempre en la vida. Quizás ustedes que nacieron digitales, o eso dicen, como que las tecnologías convergentes, como la inteligencia artificial y todo eso les está creando como el primer cambio. Pero antes de eso fueron las redes. Antes de eso fue el internet. Antes de eso fue el 360. Antes de eso fue el propósito. Antes de eso fue la big idea. Antes de eso fueron los computadores. Antes de eso fue el trabajo en duplas. Siempre se ha cambiado. El que esté haciendo esto y esté esperando que la cosa no cambie, forget it. Va a cambiar, va a cambiar. Y una de las cosas más del putas de la publicidad es que somos de las carreras que primero abrazamos los cambios. Y creo que casi todos ustedes, hemos dicho que esto no podía mencionar inteligencia artificial, la cagué. Todos ustedes saben más que la mayoría de sus familiares o la mayoría de sus amigos acerca de tecnologías. Y no se dedican a la tecnología, se dedican a la publicidad. Entonces, en lugar de pelear con el cambio, abrácenlo, porque estar en una agencia de publicidad es una fortuna con respecto a los cambios del mundo, porque es donde primero ocurre, donde primero se abrazan. Y usted se vuelve increíblemente culto. Yo sé de pollos, yo sé de cremas dentales, sé de construcción, sé de tornillos, sé de muebles para casa como IKEA, sé de muchas cosas. Yo sé de toallas higiénicas. Importante. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, amigos? No, ya tenemos listo. Un aplauso grande para Alejo y para Juan. Gracias por todo.